Opinión Democracia. Ocho 26 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico. Lo invitamos para hacer un análisis de la implicación que tiene la nueva administración en la Casa Blanca, la posesión del presidente Donald Trump, quien va a desarrollar su segundo periodo, y en medio de expectativas en el planeta, decisiones a veces polémicas y especialmente las relaciones con América Latina. Ayer hubo una mención a lo de Panamá, pero todavía se espera pronunciamientos sobre Venezuela, Cuba, Nicaragua, el propio Ecuador. Con una circunstancia, hoy publica Diario El Universo en primera página una fotografía muy elocuente en donde está el presidente Trump saludando y abajo en primera línea está el presidente del Ecuador, Daniel Noboa. ¿Qué implicación tiene todo esto en las relaciones internacionales? Doctor Esteban Santos, buen día. Menor, querido Miguel, no menor. Los Estados Unidos son un país que por más de 2 siglos jamás han invitado a jefes internacionales para una transferencia pacífica del poder. La anterior vez no hubo tanta transferencia pacífica del poder, fue el propio Trump, recordemos, el que no quiso asistir al cambio de mando porque no había reconocido las elecciones. Y bueno, ahora, Miguel, este es un Trump 2.0. Este es un Trump que controla el Partido Republicano y el Partido Republicano controla la Cámara Alta, la Cámara Baja y encima pusieron pues una de las Cortes Supremas más conservadoras en la historia reciente de los Estados Unidos. Pues bien, Trump rompe con este principio y decide invitar a jefes internacionales. Pero no a sus principales aliados, diría uno, a los países más importantes, porque no estuvo el presidente Macron, no estuvo Olaf Scholz de Alemania, no estuvo Justin Trudeau, el saliente pues primer ministro en Canadá. Estuvo su gran amigo Javier Milei por la Argentina y como usted muy bien nos señala, estuvo Daniel Noboa y en primera fila. No es un tema menor, es un tema que se lo tiene que reconocer como extremadamente positivo para el país por la ventana de oportunidades que esto puede dar. A ver, que se hizo invitar, que es porque lo uno, que por lo... Las razones que hayan sido, Miguel, por favor, que es el ahijado de Bobby Kennedy, qué bueno, enhorabuena por el Ecuador, porque lo que necesitamos es un acercamiento con la nueva política norteamericana. Está clarísimo que el Trump 2.0 lo dijo en su propio discurso inaugural, volvió a referirse a Panamá y a la entrega de un canal de Panamá. Ha dicho abiertamente que se le entregue Groenlandia, que Canadá debería ser el estado número 51 y que sobre todo se declaraba la guerra en contra del crimen transnacional en México y cerrar la frontera sur. Mientras todo esto pasa, que tengamos al Ecuador en primera plana, que yo he visto unas fotos de la propia canciller, ya de la mano de Marco Rubio y de altos secretarios de Estado, del primer socio comercial que tiene el Ecuador. Insisto, ¿cómo eso no va a ser positivo? Y por supuesto que si es que aprovechamos de esta ventana, vamos a ver evidentemente cómo acaban las elecciones en Ecuador ahora en febrero, pero los Estados Unidos mandan un mensaje muy claro de decantarse hacia qué tipo de gobierno les gustaría dentro de la región. Claro, el contraste cuando dice las elecciones del Ecuador, el doctor Esteban Santos, hay una disyuntiva en este momento, según las encuestas, entre el presidente candidato Daniel Noboa, quien invitado y en primera línea con el presidente que inicia 4 años de funciones, Donald Trump, y la otra candidata de la Revolución Ciudadana, cuyo máximo líder le quitaron la visa a él y al condenado por corrupción que está en la cárcel, Jorge Glass. Es decir, hay una disyuntiva muy clara.
A ver, técnicamente ha sido declarado no elegible. No es que le quitaron la visa, le dijeron abiertamente, usted ni se asome, porque no le vamos a entregar una visa, y se dijo abiertamente. Claro, que en la práctica usted no puede entrar al país, y para entrar al país con visa, ¿no? Pero lo interesante, Miguel, es la razón, porque yo no tengo ni siquiera por qué darle razones de quién entra, a quién dejo entrar a mi país y a quién no. En este caso se la permitieron decir. Le dijeron abiertamente, señor, no, por corrupto. No es un tema menor. Y él sería esta persona que tiene ahorita, en este momento, pues cuentas pendientes con la justicia de su país. Adicional a eso pasaría a ser el principal asesor de un gobierno si es que le sería al Ecuador regresar al socialismo del siglo XXI. ¿Cómo vamos entonces a mantener este principio del pragmatismo en las relaciones internacionales? Necesitamos cooperación, necesitamos ayuda en seguridad, necesitamos abrirnos en el tema comercial. ¿Cómo lo vamos a hacer si es que no tenemos ningún puente de conexión? Por un lado, lo que estamos diciendo, yo no estoy haciendo aquí campaña política, estoy denostando un hecho cierto. Hay dos visiones, país. Y luego de las anteriores intervenciones, tanto de Pablo como de Santiago, yo estoy absolutamente de acuerdo, Miguel. Ya creo que nadie va a empezar a hablar ya del debate, porque hay que reconocer que estuvo muy aburrido, hay que reconocer que no pasó mucho y que el presidente salió ileso, para bien o para mal. Entonces, hoy día ya estamos hablando, como estamos teniendo este panel, para conversar de eso, de cómo puede ser el Ecuador a mañana, a futuro, y si es que es bueno o si es que es malo estar en buena lid con la principal potencia, con el hegemón y nuestro primer socio comercial. Yo le diría a Miguel, es que no hace falta mayor interpretación a esa respuesta. Entonces, entendámoslo muy claro, hay dos visiones de país. El uno que quiere abrirse a un libre comercio, que quiere cooperación, que quiere ayuda, y lo que ya experimentamos de este famoso y bendito socialismo del siglo XXI. Creo que es muy importante reconocer, Miguel, por un lado, gobiernos que quisieron ir, que celebraron o saludaron por lo menos a la elección de Trump, como el propio Lula da Silva de Brasil, como Boric en Chile. Tampoco fue socio estratégico que es Colombia, porque hoy por hoy está Petro. No fue la propia Claudia Sheinbaum, con todo lo importante que es la frontera sur y con todas las relaciones que se tienen que dar ahí. Insisto, recalco, lo subrayo, Miguel. No es menor que haya logrado y que esté el presidente Noboa y que de todos los lugares haya estado en primera fila y que su comitiva de más alto nivel se esté entrevistando hoy por hoy con las más altas autoridades del nuevo gobierno norteamericano. Por supuesto que nos interesa lazos con Marco Rubio, ver cuál va a ser la relación del país y que estemos ahí de primera mano, de primera fuente, los primeros personeros del Estado. Evidentemente eso le hace bien al país. El primer problema que tiene el Ecuador tiene que ver con la inseguridad, porque eso es lo que la gente dice. Habrá una gran expectativa con la ayuda que concrete el gobierno de Trump, la administración republicana, para el Ecuador, para fortalecer y aumentar esa ayuda para enfrentar el conflicto armado interno. Pues Miguel, Trump anunció dos decretos ejecutivos inmediatos. El primero era que iba a militarizar la zona sur porque declaraba la guerra al crimen transnacional, sobre todo a los cárteles de la droga mexicanos. Y para esto dijo que iba a hacer alusión a una normativa del 1700. Bueno, vamos a ver cómo lo logra, porque para eso tendría que estar en guerra y no le va a declarar la guerra a México. Vamos a ver cómo esto se llega a desarrollar, pero está claro que en su visión país, los grupos del crimen organizado mexicanos son ya declarados como objetivos militares, haciendo la alusión al conflicto armado no internacional que está viviendo el Ecuador con sus grupos transnacionales que operan de la forma, pues los grupos de los cárteles de las drogas aquí en el Ecuador. La segunda es que dijo que iba a ser la mayor deportación de migrantes indocumentados de la historia, dijo Trump. Y eso evidentemente, Miguel, nos afecta de primera línea. Está claro que no tenemos relaciones en este momento con México y eso es algo que se lo tiene que solucionar ya. Tenemos que tener buenas relaciones con nuestros primos hermanos mexicanos. Tenemos intereses en conjunto. Necesitamos trabajar en conjunto. Todo el tema migratorio, todos los hermanos ecuatorianos que son detenidos en frontera, en estas zonas calientes, evidentemente se necesita mayor cooperación con este hermano país. Pero con los Estados Unidos, puntualmente, claro que tenemos que revisar cómo van a ser las políticas de seguridad. Nuevamente, Miguel, hay dos visiones país. La una que entiende, para mí, en mi criterio, la realidad de lo que tiene que ser
una soberanía. Soberanía, Miguel, es lo mismo. ¿A quién dejo entrar y a quién dejo no entrar? Yo con la sartén por el mango, pero la soberbia de decir que porque soy soberano expulso a cualquier tipo de cooperación, si es que el crimen transnacional, lo hemos dicho con usted, opera de manera transnacional, ¿cómo es posible que el Ecuador no pueda reconocer que el tema de la seguridad ya nos explotó en la cara? Y en esa medida sí celebro que el actual gobierno reconoce la necesidad imperiosa de necesitar la cooperación internacional. ¿De quién nos puede realmente ayudar? Que han habido muchas ofertas de países amigos como la Argentina o en su momento se dijo incluso de Israel. Bueno, cada quien tiene su realidad. El único que honestamente puede ayudarnos con dinero, con cooperación, con educación a tropas y con esta idea de operar de manera conjunta son los Estados Unidos. Por supuesto que esa tiene que ser y es una buena noticia. Y por eso es que no puede pasar como un tema menor el hecho de lo que se ha logrado en este momento, este hito en política exterior. El seguimiento va a ser muy importante. Las respuestas y el resto de hoja de ruta trazada, evidentemente, es los siguientes pasos a seguir. Yo le he dicho, Miguel, estoy muy complacido en ver que hay una canciller que está de primera mano hoy por hoy en su espacio. He sido muy crítico en algunos aspectos y ahora le estoy diciendo cuando se tiene que reconocer lo bueno, hay que decirlo. Y este es un hecho muy positivo que le ayuda a la imagen del Ecuador, que le ayuda a nuestra política exterior y que esperemos que con esto, que de esta ventana se pueda abrir una puerta mayor para la cooperación. El otro tema importante, el primer socio comercial que tiene el Ecuador es Estados Unidos. ¿Cuál será la perspectiva que permita? Nosotros nos quedamos en el tren de la historia con un tratado de libre comercio como tienen los vecinos, pero hay que lograr preferencias como en su momento han tenido los productos ecuatorianos. ¿Cómo ve ese panorama? Muy complejo, Miguel, porque usted lo ha dicho muy bien, ese tren ya se pasó. Y ya se pasó otra vez por la idea caduca y malentendida del principio de soberanía. Pues como éramos muy soberanos, no quisimos un acuerdo ni con los norteamericanos ni con los europeos. Como éramos muy soberanos, entonces dijimos y expulsamos a la base militar de Manta y demás. ¿Qué pasó con los europeos? 3 años después casi nos quedamos afuera del banano. Yo tuve una disputa pública, me acuerdo, muy aireada con el vicecanciller de turno, en el que le decía, ayúdeme a entender entonces cómo luego de política, 3 años después estamos casi fuera del mercado europeo y ahora de repente el Ecuador decide que sí quiere un acuerdo comercial. Y Miguel, a quienes nos escuchan, las cosas por su nombre, el Ecuador finalmente no negoció un acuerdo comercial con los europeos. Firmamos el protocolo de adhesión del acuerdo multiparte que firmó Colombia y Perú. En resumen, les pedimos permiso a nuestros vecinos para ser parte de su acuerdo. Y esto, como lo he dicho con ustedes, como comprarse un terno. Una cosa es mandado a hacer y otra cosa es comprado en la tienda, que te pueden cobrar ancho y holguras en otras partes. Y aún así, Miguel, el acuerdo comercial con los europeos ha sido positivo para el Ecuador. O sea, les vendemos más, la balanza comercial es a favor del Ecuador. Y en el caso norteamericano, somos, como sabemos, el único país que tiene una salida a la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con este que es nuestro principal socio comercial. Eso es una locura. Pero bueno, el tiempo pasó, la administración norteamericana no está firmando nuevos acuerdos comerciales. Al revés, Trump dijo muy claro que se vienen los aranceles, que se viene esta guerra comercial con China y lo propio con Europa. El Ecuador tiene que entender esta nueva realidad y tenemos que fijarnos en los intereses país, que los empresarios, que los exportadores puedan estar en línea directa y que asimismo podamos finalmente, Miguel, generar las condiciones para que los inversionistas puedan venir al Ecuador. Esa es la fórmula de generar nuevos empleos, no pensando que un Estado que está dolarizado por suerte, va a poder seguir siendo el único y el principal contratista. Así no se dinamiza una economía y por eso es que regresar a ver a Occidente y sobre todo a los Estados Unidos y a ese modelo económico de crecimiento, en mi criterio, es algo en extremo positivo. Hay otro tema importante. Está abierta la posibilidad de extradiciones, especialmente para quienes cometan delitos, ecuatorianos delitos, en Estados Unidos. ¿Esto abre la posibilidad de que se opere con extradiciones? Bueno, cuando hay cooperación entre estados amigos, todo es más fácil.
Las relaciones internacionales, Miguel, son muy personalistas. Sí, se representa a un país, pero evidentemente es personalista. Por eso le decía, oiga, fíjese cómo en la lista de invitados no estuvieron los primeros aliados de los norteamericanos, no estuvieron ahí, porque no hay una buena relación con el actual primer mandatario. Y Trump ya ganó. Yo tengo extremos reparos con el señor Trump, con su forma de ver el mundo y sobre algunos temas muy neurálgicos. No puedo dejar de reconocer, Miguel, que es el presidente que ganó, que es el primer presidente en la historia, Miguel, que ha hecho algunos hitos, porque es el presidente más longevo en la historia de los Estados Unidos, asume el cargo con 78 años, ok, pero lo más importante capaz para los libros de historia, que es el primer presidente que fue declarado culpable, pero que no va a no va a pagar pues ninguna pena porque ganó, porque es el presidente, y ahí también hay un poco de realpolitik. Hay dos formas de ver esto, Miguel. Yo no quiero estar en esta pelea de los molinos del viento del Quijote. Yo quiero entender que el Ecuador necesita hoy más que nunca entender nuestra realidad y cómo empezamos a poner finalmente los cimientos para salir adelante, para dejar estos números de crecimiento tan paupérrimos o incluso ya negativos que estamos teniendo. Eso se lo hace con estabilidad. Eso se lo hace, veamos qué pasa en febrero. La relación de lo que va a tener el Ecuador en los próximos 4 años es el futuro inmediato de nuestro país. Ya vemos cómo giró el panorama internacional. Ya no hay esta marea de gobiernos de izquierda que gobernaron la región hace 15 años. Ahora es todo lo contrario. Se regresó la báscula, el péndulo político hacia el otro lado. ¿Cómo está el Ecuador preparándose en política exterior para justamente afrontar estos retos? Y por supuesto, por eso es que lo dejo tan señalado, el estar en buena lid con nuestros principales socios económicos y en este caso con los Estados Unidos, con la locura de lo que se viene a 2025, es algo que tiene que el Ecuador tomar nota. Pero toda esta ventana, vamos a ver si se abre la puerta o si se la cierra definitivamente, dependiendo de lo que pase ahora en febrero. Un tema que hizo relación directa en su discurso el presidente Donald Trump. ¿Cómo ve usted el caso del Canal de Panamá, que generó la reacción del propio presidente panameño? Bueno, Miguel, mire, con otro colega suyo hablábamos en torno a las posturas maximalistas, decía él, que tiene Donald Trump. Y yo le doy la razón en eso a Carlos Vera, cuando él me decía, claro, pide mucho para tratar de llegar a otro tipo de acuerdo. Nadie cree que los Estados Unidos va a ingresar militarmente a tomarse el Canal de Panamá, en eso estoy de acuerdo. Pero ¿por qué sigue hablando de esto? Porque tiene una guerra muy abierta, comercial, con su principal adversario, que es la China. Y la China continental, fíjese, Miguel, que a diferencia de otros países, no tiene una expansión que es a través de las armas o a través de una cooperación militar. Es a través de lo que ellos han llamado la nueva ruta de la seda. Oiga, 3.500 millones de dólares logró el Perú de cooperación directa para abrir el puerto de aguas profundas de Chancay. Eso es una obra enorme, majestuosa, y lo celebro por los peruanos. Toda la ampliación que se dio del Canal de Panamá fue con capitales chinos. Y entonces, claro, Estados Unidos regresa a ver Trump a la región y dice, estamos perdiendo influencia, y por eso estas posturas. Fíjese usted, una isla congelada de Groenlandia que no importaba mucho, ahora por el cambio climático se empieza el deshielo y se acaba de abrir una nueva ruta por el norte, una ruta que hasta ahora la empezaba a controlar Rusia, China, y que los Estados Unidos acaba de decir, yo no puedo permitir esto. Y entonces, véntame o vamos a ver cómo tomamos Groenlandia. Y claro, ahora el mundo se lo toma un poco más en serio porque no es el candidato, es el presidente de los Estados Unidos. Y finalmente, Miguel, yo no creo otra vez que va a haber una intervención militar, pero sí fíjese usted cómo, por un lado, la corona danesa cambia su escudo para poner un oso polar más grande para representar de mejor manera a Groenlandia. Pero mientras todo esto pasa, esta es una isla que tiene un poco más de 50,000 habitantes y todos indígenas nativos, que ya han dicho que van a empezar en un proceso serio de constituyente, pues, de independización de la corona danesa. Y por eso es que fíjese usted cómo estas palabras finalmente sí tienen un revuelo importante en el concierto internacional. Eso hay que entenderlo. Lo que se viene ahora con los aranceles es un tema no menor, Miguel, en el concierto internacional relativo al comercio. La Organización Mundial del Comercio va a tener un reto muy grande. El multilateralismo va a tener un reto muy grande, que las instituciones puedan estar por encima de los personalismos y de un gobierno determinado. Pero mientras esto pasa, Miguel, yo le concluyo diciendo, reconozcamos que como Ecuador
¿Quiénes son los multilaterales? ¿Quiénes controlan las multilaterales? ¿Quiénes controlan hoy por hoy el ejército más poderoso del mundo? ¿Y dónde está la mayor economía, la más bonante del mundo? Y las tres respuestas son los Estados Unidos. Y por eso es que dentro de este pragmatismo yo soy el primero que aplaude y celebra que el Ecuador regrese a ver cómo tiene que ser, como política de Estado, el estar en buena relación con los norteamericanos. Ahora, dentro de esto, también se ha reclamado, no hubo alusión directa a lo que ya ha criticado antes el presidente Donald Trump, a su estilo, los gobiernos dictatoriales de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Habrá que esperar que en su momento vengan las decisiones del gobierno de Trump. Bueno, Trump se pronunció ya ayer mientras firmaba estos decretos ejecutivos con respecto a Venezuela y dijo que es una dictadura, dijo pues que se lo reconocía. Edmundo González Urrutia estuvo también en la posesión, pero sobre todo que él habló, y en estas palabras en inglés, dijo drill baby drill. O sea, el cambio climático, el Acuerdo de París quedan en el pasado, los Estados Unidos vuelven a explotar todos sus recursos a lo máximo. Y dijo que hoy por hoy tienen todo el petróleo que necesitan y que no le van a comprar más petróleo a Venezuela. Bueno, vamos a ver la política, pero ahí yo le regresaría a ver a Marco Rubio. Recordemos que él es una persona de origen hispana que tiene familia que fue parte de la disidencia cubana y él ha sido históricamente muy, muy crítico. Se le dice que es de los halcones en contra de estas dictaduras, la de Cuba, la de Nicaragua, la de Venezuela, que hoy más que nunca se encuentran más solas, pero sobre todo más pobres que nunca. Fíjese lo que fue esta pantomima de toma de cargo por parte de Maduro. Quien estuvo ahí fue Franco Lodori y muchos miembros de la Revolución Ciudadana, pero como jefes de Estado, literalmente Cuba y Nicaragua. Ya no hay una China que le salve, ya no hay una Rusia que le salve, y un Irán que le podrá dar un apoyo moral y no más. Entonces el mundo va a cambiar y los Estados Unidos con Trump evidentemente tienen una política muchísimo más fuerte en el marco de las relaciones internacionales y yo celebro en este momento de la historia estar en este lado del alineamiento porque justamente en esto yo creo que se tiene que combatir sin más a las dictaduras que están enquistadas en el continente. Y en general América Latina va a haber una división en la relación con gobiernos, como abiertamente ha saludado es amigo personal, según ha dicho Milei, el gobierno argentino y el gobierno de Trump. Mire, este es un tema muy interesante porque Trump y Milei ganan también en la que denominaron la lucha cultural. Trump en su discurso dijo, se acabó esta de la ideología de género, aquí hay dos, hay hombres y mujeres y punto, y se acabó todo este tema del el wokeness que hablaban en los Estados Unidos. Milei un poco lo mismo con su liberalismo. Entonces, yo creo que en esa batalla cultural los grandes perdedores, por ejemplo, es la Canadá de Justin Trudeau. Estamos viendo las repercusiones directas con gobiernos que están reforzados, como el de Giorgia Meloni, que también estuvo en la posesión italiana, o de Erdogan, gobiernos mucho más autoritarios y mucho más conservadores, más de derechas y algunos extremas derechas. Sí, esa es la realidad del mundo, Miguel. Ahora, que en la región no puedo dejar de celebrar que hay presidentes que abiertamente se definen de izquierda, como el caso de Boric, pero no por ser de izquierda yo no voy a dejar de reconocer que lo que pasa en dictadura, y que es eso, que es una dictadura lo que pasa en Venezuela, y son cosas que se lo tienen que celebrar y aplaudir. En todo caso, Miguel, como le digo, sí, Trump lo dejó muy claro, invita solo a sus amigos ideológicos, invita solo a las personas con las que se siente cómodo de tratar y con quienes piensan igual a él. Estuvo Milei y estuvo Noboa en primera fila. Vamos a ver qué pasa en el Ecuador a febrero. El Ecuador necesita hoy más que nunca estabilidad, necesita inversiones y necesita regresarse a ver al concierto internacional como un país que está listo para entrar en el comercio y en el conjunto de lo que puede ser una globalización. Y para esto yo estoy convencido de que un aliado evidentemente son los Estados Unidos. Dado la incidencia que tiene los Estados Unidos en el mundo, ¿cómo ve usted con la administración Trump el tema Rusia-Ucrania? Bueno, es que fíjese cómo todo está interconectado. Él dijo que iba a terminar la guerra Rusia-Ucrania en 24 horas. Pues vamos a ver cómo lo logra. O sea, a no ser que sea con una cesión de territorio muy importante por parte de los ucranianos,
que Zelensky no creo que esté dispuesto a darlo. Fíjese cómo cambió la dicotomía de la OTAN, que antes no había un solo país que cumpla con el 2% de su PIB para gastos de militares y ahora todos lo superan, porque ahora hay una Europa que se está rearmando, porque está claro que la amenaza rusa está ahí más latente que nunca. Cuando llegó un Trump a decir que no tengo por qué pagarles yo la cuenta, en eso estoy de acuerdo con Trump. Y bueno, vemos que mientras todo esto pasa en Ucrania, pues fíjese usted, Miguel, cómo los taiwaneses igual se muerden las uñas de ver que el desenlace de lo que puede hacer Ucrania es el reflejo de lo que les puede pasar a ellos el día de mañana con la amenaza que tienen de la China continental. El mundo está interconectado. Miren lo que está pasando en el Medio Oriente nuevamente. Focos muy fuertes, Israel, Palestina, lo que está pasando en Siria, en fin, hay conflictos internacionales muy fuertes y evidentemente este nuevo orden mundial va a determinar lo que va a ser la estabilidad del concierto internacional que es tan delicado de cara por lo menos al futuro inmediato, de qué lado se va a aliar el Ecuador, de qué lado va a ser este pragmatismo, le insisto tanto en las relaciones internacionales y con esta frase final. ¿Cómo va a lograr el Ecuador finalmente establecer una política exterior seria de cara al futuro? Hechos como los que se vio ayer en los Estados Unidos son buenos cimientos y eso es algo que se lo tiene que celebrar. El otro tema importante en las relaciones mundiales, el conflicto de Medio Oriente e Israel. ¿Cómo veo? De alguna manera, antes de posesionarse, se decía en Estados Unidos, en los medios americanos, que pudo haber incidido el pensamiento que tenía para solucionar lo de Franja de Gaza, momentáneamente. Sí, por supuesto, Miguel. Trump lo dijo abiertamente. O se entregan a todos los secuestrados o se viene un infierno a Gaza. Hubo una presión muy fuerte. Creo que el gobierno de Biden y junto a Qatar hubo una mediación muy fuerte que se dio para que se pueda dar este cese al fuego. Ahora, la pregunta del fondo, Miguel, es cómo vamos a lograr del cese al fuego a un armisticio, a una paz duradera. Estamos hablando de un conflicto que ya llega al siglo y que está extremadamente lejos de resolverse. Yo creo que hoy más que nunca el Medio Oriente vuelve a ser un estallido porque tenemos desestabilización en toda la región. Irak sigue siendo un país muy inestable. Irán sigue gobernado por los chiitas que controlan pero que no gobiernan porque la gente está muy en contra de ellos. Fíjese lo que pasa en una Siria que está absolutamente fragmentada y que vamos a ver ahora cómo los yihadistas que acaban de derrocar a Bashar al-Assad finalmente serán quienes gobiernen. Entonces, hay muchos retos, le repito, en la región, pero hoy por hoy hay un Estados Unidos que quiere poner una impronta muy fuerte, una impronta en donde esta idea del America First puede tener muchos vencedores y sobre todo muchas personas, muchos países que terminen pagando la cuenta. Yo siempre regreso a ver al Ecuador y a sus intereses y cómo hacer que el Ecuador pueda ser visto como un país amigable, como un país receptor de inversiones y como un país que sea justamente susceptible de esta cooperación que puede brindar los Estados Unidos. Para todo esto, Miguel, nos veremos justamente en menos de un mes, que son nuestras elecciones, y eso va a ser lo que determine la razón de estado del Ecuador de aquí al futuro inmediato. Ahora, decía usted, las relaciones también más allá de presidente Noboa, Donald Trump, los más altos funcionarios, nada menos que Marco Rubio, quien estuvo en el país hace año y medio aproximadamente, o 2 años, él tiene clarísima la película del Ecuador, de América Latina, y ahora será la relación directa con la canciller Gabriela Sommerfield. El que estuvo aquí fue el secretario de Estado Blinken, que se reunió en su momento con el también estuvo, recuerdo por el tema de seguridad, Marco Rubio, que se reunió en esa época con el ministro de Gobierno de entonces, Henry Cucalón, precisamente. Hay fotografías de eso. También Blinken también estuvo aquí, evidentemente. Anthony Blinken. Y Miguel, lo celebro porque es un Marco Rubio que habla perfectamente bien el español. Es un Marco Rubio que entiende perfectamente el origen latinoamericano y las necesidades de muchos de los pueblos latinoamericanos. Un Marco Rubio que ha dicho y hablado muy claramente de países en su audiencia de confirmación. Un Marco Rubio que dijo y nos puso de ejemplo cómo el Ecuador pasó de ser la isla de paz que siempre hemos sido a ser un país que hoy por hoy está enfrentando una durísima lucha contra el crimen transnacional. Esa es una realidad y sobre todo en las zonas costeras. Entonces, esta realidad, ¿cómo va a ser enfrentada?
Y el hecho de que los Estados Unidos declaren pues a las organizaciones criminales mexicanas, a los cárteles de narcotráfico como objetivos militares, manda un mensaje muy claro a lo que estamos haciendo aquí en el Ecuador y en esta lucha. Estoy seguro que tanto el Ecuador como los Estados Unidos podemos encontrar coincidencias conjuntas que nos ayuden a combatir al enemigo en común, que es el crimen transnacional, y que asimismo se entienda que hay muchos civiles que son los que estamos pagando las consecuencias, sobre todo la gente pobre que está viendo la necesidad de nuevamente emigrar. Eso es lo que hay que detener, y los Estados Unidos tienen que entender que el Ecuador no quiere que se vayan sus connacionales, que queremos que crezcan y que florezcan en su propia patria. Para eso necesitamos de cooperación, para eso necesitamos de los cimientos que la cooperación internacional así lo puedan hacer. Mire, Miguel, la semana pasada en Cancillería se inauguró el ministerio, un tercer viceministerio de cooperación. Otra vez, chapeau, me saco el sombrero con esas buenas decisiones. El gobierno del Ecuador entendiendo que la cooperación no son dádivas, no es que nos vamos a sucumbir a intereses de terceros estados, no. La idea es cooperar en objetivos conjuntos. Evidentemente, esa visión, las cosas buenas hay que señalarlas, hay que destacarlas como muy positivas. Hay un proyecto muy interesante de mejoramiento de la academia diplomática en el Ecuador. ¿Cómo eso no lo voy a celebrar? ¿Cómo eso no se va a aplaudir? Esa es la lógica de generar una política exterior seria, duradera, a largo plazo, que sobrelleve a cualquier gobierno de turno. Y entonces, las cosas buenas, seré el primero en decirlo. Usted me ha escuchado, Miguel, cuando hay que reclamar algo. Hoy por hoy, veamos qué pasa en febrero, pero estos actuales del gobierno, de sus principales representantes en materia de política exterior, en mi criterio, han sido muy acertados. Y usted puede hacer un escenario en el supuesto de que no haya continuidad con la administración Trump si aquí no es reelegido el presidente candidato. Exactamente, se echaría abajo todo. Imagínese lo que sería volver nuevamente al malentendido, a esta malentendida visión de soberanía, volver a cerrarnos a los principales mercados, volver a saludar a un Nicolás Maduro, volver a estar con un Díaz-Canel en Cuba, volver a creer que el Estado crece y teniendo ministerios que controlen ministerios. Esa es la forma de tener crecimiento, tratar de salirse del dólar, de tratar de ver cómo no pagar una deuda externa, de pactar con el crimen transnacional. Miguel, es que no es menor lo que vivimos los ecuatorianos, y por eso es que es importantísimo entender en el momento histórico en el que estamos. Hay que reconocer que muchos, yo he visto hablando con mi familia y demás, que no me gusta el candidato A, no me gusta el candidato B, vemos las elecciones, vemos las encuestas, y finalmente hay que estar a la altura de la historia, Miguel. Hay que entender el momento que estamos viviendo como país, y tenemos que todos finalmente comprender que es un mismo barco y que todos queremos que salga a flote, no queremos que se hunda este barco. Para eso, decisiones pragmáticas, decisiones inteligentes, entendiendo los intereses, no las posiciones de un mandatario, un gobernante de turno, los intereses del país. Es educación, esto es seguridad, y esto evidentemente se da solo si es que existen las condiciones económicas para que una economía pueda crecer. Para eso regresemos a ver dónde están los capitales, dónde están los mercados y en dónde deberíamos empezar a tocar puertas. Volviendo al tema de las relaciones del presidente Trump con América Latina, ¿va a ponerse en primera línea, va a fortalecerse el bilateralismo antes que el multilateralismo? ¿Qué va a pasar con las organizaciones en donde estaban los países? Que fue un fracaso, por cierto, incluida UNASUR, el tema del ALBA, ni qué decir. Yo me acuerdo, Miguel, que tenía cuando trabajé, tuve una época, un paso por el Tribunal Andino de Justicia, y me acuerdo, yo trabajaba para el magistrado de Perú, y el doctor Vigil me decía: fíjate, Esteban, que crear un organismo internacional no es tan difícil, contrario a lo que se pensara. Destruirlo es casi imposible. La UNASUR efectivamente es la excepción que confirma la ley. Fíjese usted cómo fuimos en su momento ALBA, ya no somos ALBA, pero hay CAN, hay Mercosur, hay la CELAC, está la OEA, hay tanta multiplicidad de organismos internacionales, y muchos prometen lo mismo: integración, cooperación, ayuda, y que todavía hay muchas cuentas pendientes. Yo soy un fiel creyente del multilateralismo, pero creo en un multilateralismo que pueda finalmente influir directamente en políticas de un Estado, porque de lo contrario, el gobierno de turno dirá si me cae bien o me cae mal, y no hay cimientos fuertes, como por ejemplo lo que bien o mal han logrado los europeos.
Estados Unidos ha dicho muy claramente con Trump que no le interesa esto, que no le interesa alguien que pueda hacerle frente a los Estados Unidos y que quiere justamente imponer esa impronta norteamericana. Y por eso es que creo que los países en desarrollo necesitan entender la necesidad de aumentar el multilateralismo al mismo tiempo, y yo entiendo lo difícil de esto, al mismo tiempo de tener estas relaciones bilaterales como usted muy bien nos menciona, que sean los intereses los que pregonen. Por eso yo le hablaba hace un momento del Perú, un Perú que tiene una tasa de aprobación de su presidente de turno que está en un dígito, o sea, no llega al 10%. Y aún así logró una cooperación tan grande de China para el puerto de Chancay, y aún así logró también una cooperación norteamericana para la reestructuración de una parte de su vía ferroviaria. Son cosas, son historias que hay que reconocerlas como positivas. Y eso espero que el Ecuador vuelva a entender, porque son muchas las necesidades que tenemos de cooperación, de reconstrucción, pero sobre todo de paz. Sin paz, sin seguridad, va a ser muy difícil que nada de esto se pueda concretar. Pasos concretos, regresar a ver quiénes pueden ser los verdaderos amigos con los que nos tenemos que llevar en el concierto internacional. No estoy diciendo peleémonos con nadie, tal vez sí decir señalar con el dedo a quienes están usurpando el poder, como el caso de los dictadores, los tiranos de Venezuela, Nicaragua o Venezuela, pero el resto, el pragmatismo. Tenemos que llevarnos bien con Colombia. Que Petro haya estado aquí en el Ecuador, en Galápagos, se aplaude. Necesitamos la cooperación energética, por supuesto que sí. Que llevémonos bien con todos, entendiendo siempre cuáles tienen que ser el trazado de nuestra cancha. Creo que lo que Milei está haciendo en la Argentina, esta cortapisas que le está diciendo la podadora, es, en mi criterio, algo que no se esperaba que pueda pasar tan rápido, pero fíjese usted cómo los niveles macroeconómicos ya están empezando a cambiar tan grande, de manera tan acelerada en la Argentina. Hay que entender que la medida de salir es con políticas económicas serias, que se acabe esta idea de los populismos económicos, de bajar solo los impuestos, o los populismos penales, como decían en los paneles anteriores, de solo cortarle las manos o penas de muerte. Eso no cambia nada en un país. La idea es seguridad jurídica, la idea es cooperación, y la idea es generar fomento de nuevos empleos a través del sector privado, con la ayuda, la anuencia del sector público. Bien, muchas gracias al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico, por analizar esta nueva era en los Estados Unidos con la segunda administración del presidente Donald Trump y las perspectivas de este momento positivas para el Ecuador con la actual administración. El doctor Esteban Santos, muy amable. Querido Miguel, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cumbaya evoluciona con la llegada de Chery. Te invitamos a nuestro nuevo concesionario, donde la innovación, la sostenibilidad y el alto